terminó un poco, a ver, lo que uno plantea de que el gobierno desesperado salió a ver cómo podía detener al dólar y de esta manera lo que hizo fue aumentar la tasa de referencia del Banco Central de la República Argentina y la llevó a un 40%, una cifra gastronómica, algo que no tiene, a ver, asidero ni nunca hubo una tasa tan grande para esta medida. Y entonces usted dice, bueno, a mí, a ver, yo, por ejemplo, Pedro, ¿tengo dólares? No, no tengo. ¿Tengo plata en plazo fijo? No, tampoco tengo. Y entonces yo digo, bueno, a mí no me beneficia nada, pero tampoco, diría yo, me perjudica en algo. No, sí, ¿cómo no me va a perjudicar? Todo lo que sea aumento de dólar o aumento de tasa termina perjudicando a la clase media. Clase media que no tiene ni dólares ni plazo fijo. Es decir, que vivimos al día. A lo mejor algunos dándose un poquito más gusto que los otros, pero ahí nomás, ¿vio? Cerquitas todo. Entonces me pongo a pensar, bueno, ¿en qué me perjudica? Bueno, por ejemplo, a ver, si usted no paga todo el máximo de la tarjeta, ¿se imagina a cuánto le va a cargar la tarjeta los intereses de lo que usted dejó de pagar? Es decir, cuando paga el mínimo o cuando paga a lo mejor un poco más del mínimo, pero no llega al total. Si el 40% es lo que tasó el gobierno como la tasa de referencia para el Banco Central, y usted seguramente está pagando un 80% de interés anual. Es una locura. Bueno, ahí está uno de los puntos, ¿no es cierto? Usted dice, ¿cómo es? A las pymes, ¿cómo les afecta a las pymes? Ahora, una pyme que necesita, reestructurar, cambiar un motor, arreglar algo y tiene que pedir un crédito, seguramente la tasa de interés que le van a aplicar en ese crédito va a ser abismal, no lo va a poder manejar. Otra persona que están perjudicadas, los trabajadores, porque si aumenta el dólar y aumenta el interés, ¿qué pasa? Seguramente van a aumentar los precios. Y después, uno más, es decir, el que sacó un pobre crédito para tener su vivienda, a esto que llaman créditos UVA. El UVA se va actualizando. Es decir, que la persona recorre la actualización de lo que uno va a tener que pagar el mes que viene. Es decir, la cuota cada vez se le agranda más, es imposible pagarla. Todas estas cosas, ¿no es cierto?, perjudican, y también perjudican lo que usted tiene que comprar, porque, por ejemplo, a ver, si usted tiene que comprar una vivienda, hoy la vivienda, ¿qué dice la inmobiliaria? Que no tiene justificativo, porque el presidente de la Cámara Inmobiliaria dijo, y bueno, nosotros los precios están en dólares. Es decir, que si usted pensaba comprar una casa, y había juntado los pesos, y los tenía en el banco, porque le recomendaban de que hiciera un plazo fijo, porque le daba intereses, y ahora tiene que comprar la misma casa, no le va a alcanzar. ¿Por qué? Porque la casa va a seguir valiendo los mismos dólares. Es decir, exactamente los mismos dólares. Lo único que ya en pesos no va a ser exactamente lo mismo. Entonces fíjese todo lo que uno analiza de lo que puede pasar. Pero vayamos a lo que, a lo que va ahora, a lo que va a pasar, me parece, que es más peligroso de lo que pasó. Usted dice, ¿cómo? No, Rico, déjese joder. No, es cierto. Lo que va a pasar va a ser mucho más peligroso de lo que pasó. ¿Y por qué? Porque estuvo el Fondo Monetario Internacional aquí y ya tuvo reuniones con el gobierno nacional. ¿Y qué arregló? Arregló un préstamo de 30.000 millones de dólares. ¿Usted sabe lo que es eso? 30.000 millones de dólares. Yo no sé ni cómo se escribe eso, mire. La verdad, la verdad. Es impresionante. Ahora, cuando el Fondo Monetario vuelve a la Argentina, y usted lo vivió en los años anteriores, viene con ciertos requisitos. Es decir, a ver, yo te doy la plata, pero vos tenés que hacer esto. Bueno, el ministro Dujón, cuando habló tanto y salió a justificar lo que había pasado con el aumento del dólar, le dio a entender al Fondo Monetario Internacional de que sí iba a hacer lo que le dijeron. ¿Por qué? Porque habló de gasto, reducir el gasto, reducir el gasto, reducir el gasto. ¿Sabe qué es la situación de reducir el gasto? Yo le voy a decir. Congelarle los sueldos
o los saberes a los jubilados, por 3 años, como mínimo. Es decir, ya no van a tener ni el aumento que tenían antes, ni el aumento que tuvieron ahora, sino que no van a tener aumento. Esa es una de las medidas, por 3 años. Es una medida muy fuerte. Después, reducir los gastos de los empleados públicos, es decir, a ver, achicar más la planta de empleados públicos que ya había sido achicada cuando entró este gobierno en una cantidad bastante grande. Hay que achicarla más, le dijo el Fondo Monetario Internacional. Ahora, yo cuando analizo todo esto, digo, se viene una reducción más grande del consumo interno. Por consiguiente, y sin menor distancia, va a pasar lo siguiente. Es decir, también va a haber pérdida de fuente de trabajo en las empresas privadas. Porque ¿qué va a hacer un empresario cuando no le dan los números o cuando cada vez fabrica menos porque no tiene posibilidades? Directamente, y esto es real, ¿qué hace? Reduce el personal si no estoy fabricando. Si no estoy vendiendo, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el sentido de hacerlo? ¿Y sabe por qué va todo esto así englobado y por qué está desesperado el gobierno nacional? Porque el 15 de mayo vencen los LEVAC, una cantidad muy grande de LEVAC, donde el gobierno tiene el miedo de con esto que en Estados Unidos aumentó un poquito la tasa de interés de la plata, los que vinieron a apostar la timba acá ya no vean un gobierno firme, ya no vean una situación tranquila para dejar la plata aquí adentro y agarren la platita cuando venza ahora el 15 y se la lleven. ¿Qué va a pasar si pasa esto? A ver, los compradores más grandes de LEVAC son los bancos. ¿Está? Si los bancos se llevan la plata, se quedan sin capital. Si los que están afuera se llevan la plata, le sacan los pocos LEVAC a los bancos. Conclusión, los bancos entran en crisis. Esto lo vivimos en el 2001. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Cuando pasa esta situación, ¿quiénes son los que y por qué uno se pone a analizar? Un Aranguren dijo, yo no voy a traer la plata hasta que no esté seguro este país. Es decir, claro, le cae sobre la plata de ellos. No son giles. Si saben lo que puede pasar, y que para mí vamos en este camino, lamentablemente, directamente el ahorrista, el pequeño ahorrista que tenía adentro del banco una moneda, le van a terminar dándole back los bancos, porque no van a tener plata. Porque los de afuera se van a llevar la plata y van a quedar los LEVAC únicamente de los bancos. ¿Y cómo le pagan a la gente después? Si el gobierno no puede reaccionar devolviéndole la plata a los bancos. Es decir, entonces, el 15 de mayo es algo terrible. Hay que ver cómo se cierra esto, porque no es fácil. No es fácil. Se metieron en un embrollo muy grande, el gobierno nacional, que no tiene una salida, ¿vio? Y la verdad que la mayoría de la gente pierde, salvo algunos, ¿vio? Es decir, por ejemplo, a ver, todos los del gabinete no pierden plata, porque usted se imagina, es decir, un Caputo que tenía dólares, ahora ganó 6 millones de pesos en un ratito, porque el dólar se aumentó. Dujón, 14 millones. Aranguren, 14 millones. Schwarzenegger, 3 millones. Y así sucesivamente. Arriba ganó 8 millones. Es decir, a ver, si yo tengo dólares, no estaría preocupado, porque en realidad, al contrario, tendría más pesos, y yo que vivo acá en la Argentina, para mí sería bárbaro. Tendría solucionado mi problema. Y el otro problema grave que pasó con todo esto es que ya en las góndolas están tacatac, 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 marcando. Se habla de que en esta semana va a haber de un 5 a un 6% de aumento en la mayoría de los artículos. Y que podría llegar a lo mejor a la semana que viene a un 12%, que es lo que dicen algunos estudiosos en la materia,
de que se devaluó la moneda, porque se hablaba de una devaluación del 8%, pero ahora se está hablando que puede llegar al 12% la devaluación en este año, corto, de enero a ahora, de enero a mayo. Entonces ahí ya entraría una devaluación que podría llegar a tener un aumento entre el 8 y el 12%. Eso repercute en las góndolas, repercute en la gente. Ya ayer una empresa de aceite, es decir, los empleados aceiteros, ya arreglaron por un 19%. Es decir, que ya pasaron el 15%. Y debía dar una mala noticia, y acá ya termino. Yo creo que la inflación que yo había pronosticado para un 24 o 25% va a estar cerca del 30%. Y eso va a ser destructivo para el poder adquisitivo de los empleados. Porque recordemos que muchos empleados arreglaron por el 15%, otros para el 18%, pero no más del 19% como arreglaron estos últimos. Es decir, estamos hablando de un aumento para un empleado del 19% con una inflación del 30% en este 2008. Va a ser terrible. Y lo que, la gente está reclamando es, no se puede más. Y el gobierno parece que no lo entiende. Ayer me asombró Mirta Legrand, diciendo a mí me defraudaron. Y yo trabajé muy fuertemente para que este gobierno ganara. Estoy hablando de Mirta Legrand, persona más apoyada, que apoyó al gobierno de Mauricio Macri. Es decir, estamos hablando de mucha gente que ya hoy se siente defraudada. Y que me parece que con todo esto que yo le voy diciendo, se va a sentir mucho más defraudada. Esperemos que esto no termine en un 2001. Esperemos que esto no termine en 2001. En la gente golpeando en los bancos, las puertas cerradas y la gente no pudiendo sacar su dinero. Ojalá me equivoque. Lo vuelvo a repetir. A veces no quiero tener la razón, pero lamentablemente no estoy errando. Y se están dando las cosas como uno viene diciendo. Y no es al contrario, preferiría equivocarme. Preferiría de que no sea así. Y que vayamos adelante, que crezcamos. Pero me parece que es tanto el embrollo que han hecho, tanta deuda han generado, tantas cosas han hecho, tanto dejado entrar la importación, han destruido todo, que lamentablemente el camino no tiene otro rumbo que ese. Así que lamentablemente es lo que tengo para decirles. Bueno,